Hola, esto es una clase en la que voy a tratar de resolver rápidamente y por encima, no completamente, la opción B del último examen que comentamos en acceso a la universidad para mayores de 25 años de la Universidad Complutense. En el vídeo anterior o hace unas cuantas clases comenté la opción A de este examen de lengua de acceso a la universidad para mayores de 25 años del año 2022. Habíamos realizado más o menos por encima la opción A. Bien, pues hoy vamos a hacer la opción B, también un poco rápidamente, porque hay cosas que son fáciles de buscar por vuestra cuenta. Bien, lo primero que nos preguntan es palabra polisémica, y esto ya salió de manera parecida en la opción A, cuando nos preguntaban polisemia en la pregunta 3. Lo vamos a ver de nuevo. Y para ello, en lugar de ponerme a escribir aquí, que es más lento, ya tengo la, la, la palabra buscada, ¿no? En este artículo de Wikipedia viene más o menos una definición válida para nosotros. No es un buen artículo, tiene faltas, están escritas algunas palabras con minúscula, está mal redactado, se ve que lo ha hecho deprisa algún estudiante. Sin embargo, está aquí gratuitamente, entonces hay que agradecérselo. Una palabra polisémica es una palabra que tiene varios significados, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que hablar de significados, no de interpretaciones. Vamos a hablar de significados de una palabra. Podemos también decir que la palabra polisémica es la que entraña la condición de polisemia, la que en ella se da el fenómeno de polisemia, ¿no? En una palabra es la que recoge el fenómeno de polisemia. Y podemos decir que es polisemia. Pues es la característica de recoger varias acepciones o significados, ¿vale? Aquí nos han puesto que viene del griego polis, ¿no? Muchos, y sema, que es significado. Esto lo podríamos poner, aunque no sepamos griego, podemos decirlo en la transcripción que se puede decir. Y con ello pues hacemos caso a esta etimología de la palabra. Bueno, entonces convendría poner ejemplos. Por ejemplo, el cabo, pues ya sabemos que cabo puede ser un rango militar, también en geografía la punta de tierra que penetra en el mar, y una cuerda en jerga náutica, marinera, ¿verdad? Cresta, pues bueno, podemos decir la cumbre de una ola, de una montaña, o la cresta de un animal, ¿no? Gato, pues lo típico del animal de la familia de los felinos, o una herramienta para levantar objetos, etcétera, ¿de acuerdo? Banco, tipo de silla o entidad financiera. O sea que la polisemia o palabra polisémica no nos tiene que dar más problemas. Sinalefa. Sinalefa, pues todos los que hayáis estudiado la ESO lo sabéis. Si no lo sabéis, pues bueno, pues yo me preocuparía, pero es algo que es muy frecuente en poesía, ¿verdad? Es algo que para contar versos tenemos que saber desde segundo de ESO prácticamente. Entonces, ¿qué es la sinalefa? Bueno, pues la sinalefa es la unión de dos sílabas de un mismo verso cuando una palabra acaba en vocal y la siguiente empieza por vocal, dicho de una manera simple, ¿vale? Luego va a haber excepciones a esto. Entonces, la unión a la hora del cómputo silábico, ¿no? De dos sílabas cuando una palabra acaba en vocal y la siguiente también empieza por vocal, de manera que esas vocales en ciertas condiciones van a formar una especie de diptongo entre palabras separadas. Entonces, en esta estrofita que tenemos aquí de octosílabos, donde ya nos aparece dividida en sílabas métricas, vemos las sinalefas, donde sería esto de son de abril las aguas mil, ¿no? Entonces, de abril serían dos palabras separadas, pero la vocal de la palabra de y la de la primera vocal de la palabra abril van a unirse en una sílaba,
¿no? Son de abril, las aguas mil, ¿no? Sopla el viento chubascado, sopla el viento a chubascado, aquí tenemos sopla el, ¿vale? Entonces tenemos que la última vocal de sopla enlaza en una sílaba con la primera palabra que viene después, que es el, sopla el viento, y luego a chubascado, pues tenemos viento a chubascado, ¿de acuerdo? Entonces, estos son sinalefas. Y entre nublado y nublado, ¿no? Y entre nublado y nublado, tenemos aquí dos, hay trozos de cielo añil, ¿vale? Bueno, y sobra decir que en el cómputo silábico, cuando el verso es oxítono, es decir, que acaba en una palabra aguda, se suma una sílaba, ¿vale? Tenemos la rima oxítona que se llama, que es cuando acaba en palabra aguda, mil o añil, se suma una sílaba. Entonces, este heptasílabo tendría 8 sílabas, de manera que sería octosílabo. Bien, pues ya tenemos otra cosa buscada. Diptongo, pues todo el mundo sabe lo que es un diptongo, estamos hablando de ello, y estaría bien que explicarais lo que es un diptongo con las normas que hay para hacer los diptongos, ¿no? Entonces, si tenemos aquí que los diptongos se forman con una vocal, se pueden formar con dos vocales cerradas, iu o ui, siempre que sean átonas los dos, o bien con una cerrada y una abierta, la i, la u y la a, e, o, ¿verdad? Se consideran abiertas la a, e, o, entonces con la i y la u van a formar un diptongo, ¿no? Aquí tenemos una imagen con las vocales abiertas, la a y la o, y la i y la u, que van a unirse dando, pues eso, cuidado, ¿no? Bueno, estos son las dos vocales cerradas que dan diptongos con dos vocales cerradas. Cuidado, huir, ¿no? Diluimos, ciudad, ¿verdad? Todo esto son ejemplos de diptongos con dos vocales cerradas, mientras que con abierta y cerrada pues tendríamos guión, función, aula, ¿verdad? Visteis, todas estas, disfrutabais, ¿vale? Ahí son abierta y cerrada. Entonces, esto sería lo que tendríamos que hablar, lo que tenemos que decir en la definición de diptongo, que es la unión de dos vocales en una sola sílaba y con esas normas. Sílaba abierta. Pues una sílaba abierta no es otra cosa que una sílaba que acaba en vocal, ¿de acuerdo? Una sílaba cerrada o trabada sería las sílabas que acaban en consonante. Entonces, sílaba abierta es simplemente abierta o libre si acaba en vocal, ¿de acuerdo? Entonces, tú tienes la sílaba sí o va o lo que sea, entonces son sílabas abiertas. Bueno, tenemos ahora que separar silábicamente las siguientes palabras e indicar las razones de que deban portar tilde ortográfica o no, inconsistentemente, repudio y todas estas cosas, ¿no? Entonces, inconsistentemente, voy a ponerlo aquí directamente, ¿vale? Tenemos que hacer inconsistentemente, ¿no? Separamos las sílabas y no hay ningún problema aquí, ¿verdad? ¿Y por qué lleva o no lleva tilde? Esta palabra no lleva tilde. Y no lleva tilde porque, primero, inconsistentemente es una palabra llana, ¿vale? Acabada en vocal y no lleva tilde. Y segunda razón, que los adverbios acabados en mente conservan la tilde de llevarla o la no tilde de no llevarla del adjetivo del que provienen, ¿no? Si tú tienes rápidamente, el adverbio rápidamente lleva tilde porque rápida lleva tilde, pero inconsistente no lleva tilde. Entonces el adverbio inconsistentemente tampoco lleva tilde. ¿De acuerdo? Tenéis que recordar eso, que los adverbios acabados en mente conservan la tilde, en caso de llevarla, del adjetivo del que provienen. Bueno, ahora tenemos repudio, nombre sustantivo y tercera persona de singular del perfecto simple
del verbo repudiar. Entonces nos están preguntando dos cosas, el sustantivo y luego el pretérito perfecto simple o pretérito indefinido del verbo repudiar. Entonces aquí hay dos cosas, que repudio se escribe así tal cual y no lleva tilde porque es una palabra llana, repudio, ¿vale? Esto sería la división en sílabas y no lleva tilde porque es una palabra llana acabada en vocal. Ahora bien, la tercera persona del singular del pretérito perfecto simple o pretérito indefinido del verbo repudiar es él o ella repudió. Entonces aquí tendríamos repudió, que sí lleva tilde en la O, la dividimos en sílabas y es igual, ¿vale? Repudió. Y lleva tilde en la última vocal porque esta palabra sí que es aguda, acabada en vocal, ¿vale? Entonces lleva tilde en la O. Y lleva tilde pues, porque al ser el pretérito indefinido, pretérito perfecto simple de indicativo, es repudió, ¿verdad? Con el acento, la carga acentual en la última sílaba. Entonces lleva tilde. Y ahora nos dice práctico y muy importante que dice adjetivo. Entonces, como nos dice adjetivo, se está refiriendo a la palabra práctico. Entonces lleva tilde en la A, práctico, porque esto es una palabra esdrújula, ¿verdad? Siempre llevan tilde. Lleva tilde porque es esdrújula, ¿no? Fijaos que aquí tenemos prac, esto sería una sílaba cerrada, lo contrario de esto de sílaba abierta. Las sílabas abiertas serían ti y co, ¿no? Pero prac sería el caso de lo que hemos visto de sílaba trabada, ¿vale? Aquí teníamos sílaba abierta, si acaba en vocal, y cerrada o trabada. En filología se suele hablar de sílaba trabada, si acaba en consonante. ¿Vale? Esto pues, lo digo porque puede que en otro examen nos pregunten por sílaba trabada en vez de sílaba abierta. Vale, indica qué clase de palabras o categoría gramatical pertenecen las palabras que recogemos a continuación y analice su estructura morfológica. Tenemos indemostrable y tedioso. Entonces yo voy a hacer el análisis de siempre, ¿vale? Indemostrable, vamos a ver si quiero escribir esto. Indemostrable, ¿vale? A mí me gusta siempre hacer el desarrollo, porque haciendo el desarrollo es algo que no nos piden, pero haciendo el desarrollo uno ve cómo se ha hecho la palabra. Entonces, indemostrable viene de demostrar, parece, ¿no? Pero claro, si pensamos un poco, vemos que demostrar, a su vez, viene de mostrar, ¿no? Entonces tendríamos mostrar, demostrar, demostrable y indemostrable. ¿De acuerdo? Entonces ya vemos aquí las cosas, ¿no? Los morfemas que hemos ido añadiendo. Demostrar, demostrable y luego indemostrable, ¿no? Vale, pues ya podemos empezar a hablar. Claro, al tener aquí al principio un verbo en infinitivo tenemos la desinencia verbal, ¿no? El morfema flexivo de desinencia verbal, ar. Entonces, el lexema va a ser esto otro, monstruo. Entonces ya sabemos segmentar la palabra, porque tenemos in, prefijo, de, otro prefijo, ¿no? Está antes del lexema, entonces esto es otro prefijo, mostrar, demostrar, ¿no? Monstruo, que ya será el lexema o raíz, hasta la R, lexema o raíz. Tenemos, como es un verbo, esta palabra ha pasado por un verbo, ¿no? Indemostrable, viene a demostrar, entonces tenemos la famosa vocal temática. VT, acordaos de, si eso, ponerlo entero, vocal temática, por si algún corrector os pone pegas. Y luego tenemos ble, que es el sufijo de verbal adjetival, es decir, sufijo que nos va a dar que la palabra es un adjetivo y esta palabra es una palabra derivada. Palabra derivada.
Vamos a hacer tedioso, que es más corta. Tedioso, ¿de dónde viene? Pues de tedio, ¿no? De un sustantivo y tenemos luego el adjetivo tedioso. ¿Vale? Entonces, ojo, oso es un sufijo que existe en otras palabras, ¿no? Pues, por ejemplo, tenemos chistoso, marchoso, perezoso, ¿no? Todos estos son sufijos que ya están establecidos. Entonces, la palabra no la vamos a cortar en tedio y luego so, sino tedi, ¿vale? Esta o sería una marca de palabra o marca segmental, ¿vale? Marca de palabra porque no es de género ni nada, ¿no? No hay tedio y tedia, la palabra acaba en no, y entonces esto no es de género ni nada. Y sabemos que tedi va a ser el lexema. ¿De acuerdo? Entonces, el análisis, ¿cómo queda? Pues tenemos tedi, ¿vale? Que es el lexema. Y muy importante, no es oso el sufijo entero, porque existe tedioso y tediosa. Entonces, tedios, ¿no? Tenemos el sufijo denominal adjetival, ¿verdad? Que viene de un sustantivo y nos va a dar un adjetivo. Y luego tenemos la O, que es el morfema flexivo de género masculino. ¿Vale? El morfema flexivo de género masculino. Porque hay tediosa también, ¿no? Tedioso y tediosa, ¿vale? Si, por si acaso, si queremos ser muy técnicos, podemos añadir también el conjunto vacío este para indicar el morfema flexivo de número plural, o sea, perdón, de número singular, en este caso. ¿Vale? Porque si le pusiéramos una S, tediosos, entonces ya sería plural. Pero sin la S ya estamos diciendo que esta palabra es singular. Entonces, que no haya nada, este conjunto vacío, indica que está en singular. ¿De acuerdo? Entonces, como esto es acceso a universidad y hay que demostrar conocimiento, conviene que lo pongáis, ¿vale? Y aquí, si somos astutos, por si acaso también lo pondríamos, ¿vale? Indemostrable o indemostrables, ¿no? Aquí pondríamos la no presencia, la ausencia de una S significa que esto es el morfema flexivo de número singular. ¿De acuerdo? Por si acaso. Bueno, pues ya hemos hecho otra pregunta. Bueno, en tedioso nos falta, por supuesto, decir que esto es una palabra, tedioso es un adjetivo, ¿vale? Y esta palabra es derivada también. ¿De acuerdo? Tiene un sufijo, ergo es derivada. Bueno, defina los conceptos de derivación y de parasíntesis y proporciona un ejemplo de palabra derivada por prefijación, palabra derivada por sufijación y de palabra parasintética. Otra vez morfología. Entonces, ya sabemos lo que es derivación y lo que es parasíntesis, porque sabemos lo que es una palabra derivada. Entonces, la derivación es la formación de palabras mediante la adición de morfemas derivativos, ¿de acuerdo? Morfemas dependientes derivativos dan lugar a la derivación, que es la formación de palabras por este método, ¿de acuerdo? Los morfemas derivativos, como todos sabéis, son los prefijos, los sufijos y los infijos e interfijos, ¿vale? Entonces, estos morfemas derivativos dan lugar a las palabras derivadas, a la derivación, ¿vale? Prefijos, sufijos, infijos e interfijos. Esto es la derivación, mientras que la parasíntesis es la formación de palabras por un tipo especial de derivación, que es de dos tipos. La parasíntesis tipo 1 es la adición simultánea de prefijo y sufijo en la palabra, ¿vale? Que tienen que estar a la vez, porque no existe la palabra sin uno de ellos, ¿no? Que es, por ejemplo, enturbiar, no existe turbiar. Acartonado, no existe cartonado.
embalaje, no existe balaje. Aterrizaje, no existe terrizaje, es aterrizaje, ¿verdad? Y todas estas palabras que son parasintéticas, ¿de acuerdo? Esto es la parasíntesis tipo 1. También se reconoce como parasíntesis otro tipo, que llaman tipo 2, que es la formación de palabras con una mezcla, una combinación de composición, ¿vale? Dos o más lexemas, como sacapuntas, abrecartas, etc. Y su fijación, ¿de acuerdo? Entonces, es la formación de dos palabras con esta forma, dos lexemas y un sufijo. Entonces, para la parasíntesis tipo 2 tendría, por ejemplo, estas palabras parasintéticas. Sietemesino, sietemesino, ¿no? Suramericana, sur, América y ana, ¿vale? Barrio bajero, barrio bajo, ero, ¿de acuerdo? Entonces va a haber dos lexemas y un sufijo, ¿de acuerdo? Entonces, esto es la respuesta a la pregunta que nos están poniendo, ¿vale? Que hables de la derivación y la parasíntesis. Y ahora dices un ejemplo de palabra derivada por prefijación, pues vamos a buscar una palabra derivada por prefijación. Podríamos poner esta misma que tenemos, indemostrable, ¿no? Que tiene un prefijo, de hecho tiene dos, indemostrable, ¿no? Entonces, si queremos ver una palabra con un prefijo, vamos a poner, por ejemplo, desconocedora, ¿no? Desconocedora es una palabra que tiene el prefijo des, ¿vale? Si no sería conocedora, ¿no? Descolocando, tenemos colocando y le ponemos el prefijo des, entonces tenemos descolocando, ¿vale? Esto sería una palabra derivada por prefijación. Si queremos palabras, ejemplos de palabras parasintéticas, pues podemos volver aquí a buscar, por ejemplo, empuñar, ¿no? Viene de puño, pero el verbo, para hacer el verbo con la palabra puño, no podemos decir puñar, sino empuñar, ¿vale? Aquí yo, bueno, tengo un pequeño fallo, porque esto es de hace tiempo, y realmente, siendo precisos, esto no es desinencia verbal, esto sería sufijo, ¿vale? Porque las desinencias verbales ar, er, ir, ¿no? De infinitivo, solamente existen cuando la palabra base es un verbo, pero la palabra base aquí, la base léxica, es puño. Entonces, al haber derivado ya la palabra puño, ¿no? La palabra puño, al haberla derivado ya a empuñar, ¿vale? Entonces ya estamos añadiendo esto que ya sería sufijo. El sufijo es lo que tiene el poder de hacer una palabra derivada de otra. Entonces, en cuanto una palabra proceda de otra, ya es derivada y por lo tanto el final de la palabra no es desinencia verbal sino sufijo, ¿vale? Pero si tú tienes un verbo, por ejemplo comer, ¿no? Este er sí es desinencia verbal, ¿vale? O hablar, ¿vale? Las palabras que son ya de por sí una base léxica sí tienen como final de palabra la desinencia verbal, son los verbos, ¿no? Pero cuando el verbo sea procedente de otra palabra, ya es sufijo. Entonces esto sería sufijo, ¿de acuerdo? Son pequeños fallos que tiene uno cuando va aprendiendo con los años. Pero bueno. Enamorada también sería parasintética, ¿de acuerdo? Tenemos amor, entonces enamorar, el verbo enamorar también tendría ar como sufijo, ¿vale? Aunque la A sigue siendo vocal temática, la R sería sufijo, como hemos hecho aquí, ¿de acuerdo? Y enamorada, pues claro, el sufijo sería realmente esta D, ya que la A es solamente el morfema flexivo de género, ¿no? Femenino, enamorado, enamorada, ¿vale? Y la palabra, pues como no existe amorado o amorada, es enamorado, enamorada, es una palabra parasintética tipo 1, ¿de acuerdo? No sé si tengo alguna tipo 2 por aquí, pero bueno, ya sabemos cómo son. Venga, vamos a seguir con el examen. Analice sintácticamente la siguiente oración. Por su bajo coste, las familias más modestas podían disponer de una criada. Vamos a ver si me cabe aquí. Vamos a hacerla.
por su... Vale. Por su bajo coste, las familias más modestas podían disponer de una criada. Bueno, pues por si acaso, como hay algunos alumnos, estudiantes, que no están muy frescos en este tema, voy a hacer primero el análisis morfológico, ¿vale? Por preposición, ¿vale? Su va relacionado con coste, su coste, entonces es determinante, posesivo. Bajo es un adjetivo, coste, sustantivo, ¿vale? El coste, las, determinante, artículo, familias, sustantivo, más modestas, ¿no? Modestas es un adjetivo, entonces esto que acompaña un adjetivo es un adverbio. Podían disponer es la dificultad de esta pregunta, ¿vale? Porque esto no es un verbo, o sea, quiero decir, no son dos verbos, es un verbo. Esto es una perífrasis verbal, ¿vale? Verbo, perífrasis, verbal, modal de posibilidad, ¿vale? Es una perífrasis verbal, podían disponer. Y luego de preposición, una sería determinante, artículo, y criada, sustantivo. Venga, pues ahora ya vamos a analizar la oración. Bueno, ya sabemos que es una oración simple, solamente tiene un verbo que hemos localizado aquí como una perífrasis verbal. Entonces, aquí estaba la mayor trampa y ya sabemos que esta oración es simple. Entonces, ¿cuál es el sujeto? Pues las familias más modestas, ¿vale? Entonces, aquí tenemos que indicar que esto es el sujeto. Las familias más modestas, ellas, ¿no?, podían disponer de una criada. Entonces ya hacemos aquí la separación de el sujeto y el predicado en dos partes. ¿De acuerdo? Yo siempre hacía simples barras o líneas al analizar y ya por costumbre de petición de los alumnos empiezo a hacer cajas, ¿no?, que les gusta más a los alumnos. Bueno, pues este será el sintagma nominal sujeto, cuyo núcleo es familias, ¿vale? Familias es el núcleo del sujeto. Familias, las determinante o actualizador, ¿no?, más modestas. Entonces esto será un adjetivo, ¿no?, un sintagma adjetival que hace de complemento nominal o complemento de nombre. Entonces tenemos dos cosas aquí, que es más y modestas. Modestas es el núcleo de este sintagma adjetival y modestas es un modificador, ¿vale? O sea, el más es modificador de modestas. El adverbio que cuantifica, ¿no?, a un adjetivo va a ser modificador o, según otros profesores, pueden poner cuantificador. Bueno, y ahora vamos al predicado. Tenemos aquí dos partes del predicado. Como no hay verbo copulativo, es sintagma verbal, predicado verbal. Y podían disponer, es el núcleo, porque es el verbo. Entonces, este es el núcleo, no nos distraemos con los dos verbos, y aquí tenemos un sintagma preposicional que disponer, claro, siempre va con de, ¿vale? Esto es una preposición que va relacionada con este verbo, que va regida por este verbo. Entonces, ¿esto qué es? Pues esto no es otra cosa que un complemento de régimen, disponer de. Complemento de régimen, disponer de, depender de, ir a, venir de, ¿no? O sea, son complementos cuya preposición va ligada, digamos, a ese verbo y no podemos prescindir de ella, ¿vale? El complemento de régimen ya tenéis que saber lo que es a estas alturas, pero si no, pues lo podéis buscar y tengo vídeos de eso. Vale. Entonces, como todo sintagma preposicional, tenemos el enlace y ahora el sintagma nominal término. Una será el determinante y criada el núcleo. Vale, ahora creo que ha habido cambios con la nueva gramática y creo que ya no se llama sintagma preposicional sino complemento preposicional o algo así, pero bueno, no os pueden decir que esto esté mal.
Y ahora nos queda por su bajo coste. Y este es otro sintagma preposicional, ¿vale? Sintagma preposicional. Vamos a analizarlo y luego pensamos en qué es, porque no es tan fácil tampoco. Tenemos por, que es el enlace, su bajo coste, el sintagma nominal término, donde tenemos que el núcleo va detrás del adjetivo. Tenemos coste, que es el núcleo, su es el determinante y bajo es un sintagma adjetival, complemento del nombre, complemento nominal de coste y que tiene su núcleo. Entonces, esto sería el análisis de todo esto, salvo lo que tenemos que decir, que es la función, ¿no? Las familias más modestas podían disponer de una criada por su bajo coste. Entonces, ¿qué le preguntamos al verbo para que nos salga este complemento? ¿Cómo? Por su bajo coste. Bueno, si ponéis complemento circunstancial de modo, pues, bueno, pues no estaría mal del todo, pero hay uno mejor. Y es preguntarle al verbo por qué o por qué motivo, ¿no? O algo que nos diga que esto es una causa, ¿no? Por eso que pueden disponer de una criada, porque eran baratas, ¿no? Por su bajo coste, ¿vale? Entonces, esto es un complemento circunstancial de causa. A mi juicio, si hay otro profesor que diga otra cosa, le podemos escuchar y vemos si hay algo más correcto que esto. Pero yo creo que con esto no estaríais mal encaminados, ¿vale? Ahora bien, yo creo que esta frase es un poco mentira, ¿eh? Siempre disponer de criados siempre ha sido de ricos. Bueno, y ahora dice, por último, desarrolle y ejemplifique el concepto de morfema, ¿vale? Y no nos vamos a detener en eso porque todo el mundo sabe ya a estas alturas lo que es un morfema. Entonces, si queréis, lo buscamos en un momento, pero vamos, que morfema... ya sabemos que es una unidad mínima con significado, ¿vale? Es la unidad más pequeña de la lengua que tiene significado léxico o gramatical y no puede dividirse en unidades menores, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, podemos desarrollarlo hablando también un poco del lexema. Podemos decir que tanto lexema como morfema se llaman monemas, ¿vale? Y todo estaría bien contrastarlo con las unidades mínimas sin significado, ¿vale? Porque estamos hablando de una unidad mínima con significado y las unidades mínimas sin significado son los fonemas, ¿vale? Porque los fonemas son sonidos, como por ejemplo p, s, r, ¿no? Los sonidos, o a, e, etcétera, ¿vale? Vocales, consonantes, simplemente sonidos, eso no tiene significado alguno. Es parte de esa doble articulación del lenguaje, ¿no? Que ya decían los lingüistas antiguos, que el lenguaje sí, el lenguaje en general, ¿no? Tiene una doble articulación, que es la primera articulación, que es la formación de fonemas, y la segunda articulación, que es la de los morfemas, que es cuando ya tienen significado. Entonces, la unión de varios fonemas da lugar a morfemas, ¿no? O a lo mejor un solo fonema, pero que lo siguiente a los fonemas son los morfemas, que es cuando tienen significado, ¿de acuerdo? Un morfema léxico es un lexema, que es una raíz de la que parte una palabra cuando se deriva, ¿no? Mientras que los morfemas, que puede haber morfemas ligados o morfemas independientes o libres, ¿no? Que esto lo teníamos en la tabla esta que estábamos viendo, ¿vale? Tenemos morfemas léxicos, que serían los lexemas, y los morfemas dependientes que se añaden a los lexemas, que pueden ser flexivos y derivativos. Y por último, no olvidéis hablar de los morfemas independientes o libres, que son los que funcionan solos, como determinantes y pronombres, preposiciones y conjunciones, ¿vale? Aunque, ojo, que determinantes y pronombres también puede haber, también entre ellos hay algunos que tienen morfemas flexivos
de género, ¿no? Como este, esta, aquel, aquella, ¿vale? Entonces, aquí tenemos la tabla tradicional, ¿no?, de los morfemas. Y ya con eso pues tendríamos los 2 puntos de esta pregunta que ya tenemos hecha. Y esto sería todo por hoy con este examen. ¿De acuerdo? Pues a ver si esto os ha servido de algo y nos vemos en el siguiente.